Karl Kautsky. Los intelectuales y los principios del partido. 1912. La decisión del Congreso de Chemnitz de excluir a Hildebrandt del Partido Socialdemócrata Alemán ha hecho más que simplemente proporcionar un tema para comentarios en las revistas y revisiones capitalistas y proletarias. Ha dado lugar a un manifiesto apoyado por un centenar de revisionistas, que pretenden ver en la expulsión un ataque a la libertad de opinión y a los derechos de la ciencia. Kautsky ya había demostrado en el Neue Zeit que la acusación de excomunión es absurda. Responde al manifiesto de Bernstein, Frank, Sudecum y compañía en otro artículo, del cual la segunda parte tiene una relación demasiado amplia como para no ser traducida a nuestros lectores. Su interés es general. Después de haber demolido la denuncia de intolerancia al demostrar que nadie ha impedido de ninguna manera, o ha podido impedir, que Hildebrandt publique lo que le gusta, pone fin a los derechos de la ciencia. Confiere una opinión de ningún tipo, cuando está cubierta por un manto científico, el derecho a ser miembro del partido. ¿Cuántas veces se ha condenado el socialismo en nombre de la ciencia? Podemos hacer eso y, sin embargo, permanecer en el partido. Se puede oponer con impunidad los resultados científicos a la acción del partido contra el imperialismo, las guerras coloniales, la locura del armamento y cosas por el estilo. Él plantea la pregunta y entra en causas, y es esta segunda parte la que se leerá a continuación. Braque. Su protesta, por el contrario, despertará una enérgica oposición porque, con el pretexto de salvaguardar las libertades de la ciencia, reclama otra cosa. Afirma que aquellos que son, o dicen ser, hombres de ciencia, serán liberados de la disciplina de camaradas ordinarios que solo tienen un poder de razonamiento inferior y limitado. Y ese es el punto. El reciente manifiesto es solo otro esfuerzo para asegurar privilegios especiales para los intelectuales en el partido. Al principio se pidió que los miembros del Parlamento, especialmente los de las dietas provinciales, no estuvieran obligados por las decisiones de los partidos. A continuación, fueron los alcaldes socialistas los que deberían ponerse por encima del alcance de tales decisiones. Ahora es el Congreso el que ya no debería tener derecho a decir qué opiniones son socialistas y cuáles no, cuando las opiniones son las de un intelectual que sabe escribir libros. Los intelectuales tendrían todos los derechos de un compañero de partido, pero no sus deberes. Los hombres de la investigación científica dejan tranquilamente los deberes al proletariado. No hay necesidad de ser un admirador de la política cachonda para felicitarnos de que los trabajadores siempre han rechazado la pretensión de los intelectuales a una posición privilegiada en el partido, ya que, es de esperar, rechazarán tales pretensiones en el futuro. De hecho, tales demandas se harán cada vez más. Debemos ver en ellos un fenómeno inherente al crecimiento del partido. Que los intelectuales que vienen a nosotros se encuentren pronto o tarde en discordia con el partido por una razón u otra no es nada inusual. Tal cosa sucede mucho más raramente con los proletarios porque las necesidades de la lucha de clases los mantienen más naturalmente. Mientras el partido fuera pequeño, y el trabajo realizado de manera accesoria, y el número de mandatos parlamentarios en su regalo fuera pequeño, mientras la separación del individuo del partido fuera fácil e indolora. Pero es otra historia hoy en día, cuando el partido dispone de tantos mandatos y redacciones, hay 71 diarios socialistas en Alemania. Y tantas existencias están unidas a él. La separación de un individuo puede convertirse entonces en una operación dolorosa, y es natural que más de uno, encontrándose en contradicción con el partido, busque evitar la expulsión haciendo que el partido relaje sus principios. Si no tiene éxito, ve en ello un obstáculo insoportable a su libertad de opinión. Otro factor, quizás aún más importante, tiene el mismo efecto, me refiero a la constante intensificación de las oposiciones de clase. Mientras nuestro partido, y también los sindicatos, fueran débiles, la simpatía por las masas jugó un gran papel en el mundo burgués. Esta simpatía disminuye a medida que el proletariado se hace más fuerte y el mundo capitalista más amenazado. Todos aquellos amigos del trabajador que deseaban una mejora de la clase obrera y al mismo tiempo seguían siendo burgueses en su forma de pensar debido a su incapacidad para concebir otro método de producción que el actual,
pierden poco a poco todo eco entre la clase capitalista. Para actuar con eficacia, se sienten obligados a ir hacia el único partido en el que es factible mostrar amor por el trabajador, el Partido Socialista. Pero con toda la buena voluntad, toda la lealtad posible, su actividad no es rentable. Lo que los intelectuales pueden aportar al proletariado es únicamente un conocimiento científico superior. Pero es solo eso lo que no puede dar los elementos a uno incapaz de superar la estrechez de vista burguesa. Su inteligencia solo les permite injertar las ideas burguesas en las del proletariado, traer confusión y disputa, y un debilitamiento de la lucha de clases. Serían valiosos si permanecieran en el campo burgués y actuaran allí en interés de la clase obrera. Eso, lo admito, se hace cada vez más difícil por el creciente antagonismo de clase, pero, sin embargo, no es imposible. Y todo lo que pudieran hacer allí por los trabajadores se ganaría mucho. Solo tenemos que reflexionar sobre un Talaba que prestó un servicio eminente, Ernest Taba, que murió hace unos años, fue uno de los directores de la famosa fábrica óptica 6 en Jena. A él se le deben varias cosas útiles para los trabajadores. Por ejemplo, la Volkshaus, donde se celebran congresos y reuniones, es un legado de él. Sin embargo, solo habría hecho daño si se lo hubiera metido en la cabeza para liderar una campaña política en nuestras filas. A pesar de esto, constantemente se están haciendo intentos en tal dirección por personas no calificadas. De hecho, la esperanza de entrar así en la consideración universal de la manera más fácil posible no es la menor atracción de tal curso. La prensa capitalista se apresura hoy a señalar con un florecimiento de trompetas todo lo que puede ser considerado en nuestro partido como un paso dado hacia las ideas capitalistas. Los escritores que serían completamente ignorados si, como liberales, hubieran expuesto ideas liberales, son glorificados a los cielos cuando publican tales ideas como miembros del Partido Socialista. Qué gran hombre fue Caliber mientras se llamara a sí mismo socialista, Richard Caliber, un valiente revisionista, que defendió calurosamente la política fiscal del imperio. Finalmente tuvo que abandonar el partido. Desde que dejó de tener ese título, su propio nombre se olvida. Y ese es el gran peligro que amenaza la investigación científica de personas como Hildebrandt. Su ciencia pierde todo su valor y deja de interesar a nadie en el momento en que ya no pertenece al partido. Lo que hizo que se prestara atención a la investigación de Hildebrandt no fue su importancia como conocimiento, sino simplemente el hecho de que un socialista fuera capaz de proclamar tales ideas antisocialistas. Su valor científico es el más mínimo posible. Ni un solo camarada, que yo sepa, está de acuerdo con sus opiniones. Sus amigos ciertamente dicen que sus ideas son del más alto valor científico, pero agregan que son falsas. ¿Qué adhesión a nuestro conocimiento científico? Encontramos en La Voz del Trabajador el siguiente resumen. Las opiniones de Hildebrandt no han sido aprobadas ni siquiera defendidas por ninguna parte del Congreso. Incluso aquellos camaradas que hablaron en contra de su expulsión se separaron completamente de él en los hechos. El camarada Muller, de Múnich, declaró, este libro, cuyas tendencias no son compartidas ni por mí ni por ningún otro miembro de la comisión. Etc. Y más adelante, considero que estas consideraciones económicas no son absolutamente concluyentes. De la misma manera, el camarada Gradnauer dijo, Hildebrandt representa ideas que son, de hecho, muy diferentes de las sostenidas por el resto del partido. Una vez más, el camarada Heine dijo, Hildebrandt es una niña perdida con la que no me identifico de ninguna manera. Antes del Congreso, Hellmann, de Chemnitz, ya había declarado en una reunión del partido que el libro de Hildebrandt era, científicamente hablando, prácticamente inútil. Muy cierto. Todo su valor consiste en que el hombre que lo escribió tenía derecho a llamarse socialista, y a ser considerado por la prensa capitalista como una prueba de que la socialdemocracia comenzó a negar sus propios objetivos y convicciones. Este anuncio barato ahora se pierde para Hildebrandt. Eso es sin duda muy desagradable para él, pero difícilmente puede ser una barrera para la investigación científica. Sin embargo, podemos entender los sentimientos dolorosos de más de un firmante de la protesta, cuya importancia científica no descansa en ningún otro fundamento.
Dadas las circunstancias, debemos esperar que surjan constantemente de entre nosotros intelectuales que, buscando ciertos fines por ciertos medios, intentarán derribar las barreras establecidas por nuestro partido. La evolución política prepara y amplía constantemente el terreno para estos intentos, de hecho, está preparado por la naturaleza misma del trabajo intelectual. En mi folleto sobre la revolución social ya he indicado que la evolución de la producción material prepara cada vez más el terreno para el comunismo, pero que la producción intelectual desarrolla la tendencia al individualismo y la anarquía. Llegué así a la conclusión de que el tipo de método socialista de producción es el comunismo en general, y el anarquismo en la producción intelectual. Esta oposición entre las consecuencias de la producción material e intelectual tiene un efecto en la actividad de nuestro partido. Los hombres que se dedican a la producción material son mucho más fácilmente organizados y disciplinados que los de la producción intelectual. Estos últimos siempre están inclinados a ser indisciplinados y anarquistas. Esto debe ser entendido, pero no tolerado, en un partido organizado para la lucha de clases. No podemos tener necesidad de ningún intelectual sino de aquellos capaces y dispuestos a someterse a la disciplina requerida por la lucha de clases. El que no puede hacer esto puede ser un hombre excelente, o incluso tal vez un científico de alguna eminencia, pero no vale nada como socialista. Tal hombre debe buscar su ideal fuera de nuestra organización.